Hola, hola, muy buenos días. Es un gusto para nosotros poder estar compartiendo este sábado un día más en este su programa Conversemos. Hoy sábado 5 de julio, primer sábado de mes, dedicado a reparar y honrar el corazón inmaculado de nuestra Madre como fue su llamado en Fátima. Así que hoy les invitamos a que vayan, se confiesen, a que ofrezcan esa comunión al Inmaculado Corazón de María, a que recen el Santo Rosario y que mediten los misterios. También estamos empezando este mes de julio, este hermoso mes dedicado a nuestra Virgen del Carmen. Estamos ya próximos a la fiesta de la Virgen del Carmen. Y hoy les estamos acompañando desde Cuenca. Mi nombre es Alexandra y en los controles nos acompaña Dani. Recuerden que nos pueden escuchar a través de las ondas radiales en todo el país y también a través de nuestra app de Radio María Ecuador o nuestra página web radiomariaecuador.org. También les invitamos a que nos sigan en Instagram en nuestro canal de conversemos.rm y recuerden que si no han podido escuchar nuestro programa, pues lo pueden buscar en nuestro canal de YouTube Conversemos-rm. Hoy tenemos un tema muy hermoso, nunca lo habíamos tocado en el programa, creo que va a ser de mucha bendición para aquellos que nos están oyendo, y es la medicina natural de Santa Hildegarda. Para eso hemos invitado a la psicóloga Patricia Monge. Ella es especialista en psicología integral, nos acompaña desde Guayaquil. Pero antes de iniciar con nuestro programa, como todos los sábados, vamos a encomendarnos al cuidado y a la protección de San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del diablo. Reprímale, oh Dios, te lo pedimos suplicantes, y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a los demás espíritus inmundos que para perdición de las almas vagan por el mundo. San Miguel Arcángel, con tu luz ilumínanos, con tus alas protégenos, con tu espada defiéndenos. Amén. Y bueno, como les decíamos al inicio, hoy tenemos una invitada que se conecta desde Guayaquil. Ella es Patricia Monge, es psicóloga especializada en psicología integral, es psicóloga clínica y trabaja desde hace 15 años en esta área. Ella inició en psicología pediátrica atendiendo niños y adolescentes con cáncer y también a sus familias, así como a los médicos, enfermeras y terapeutas. Luego de algunos años se dedicó a trabajar en un área más integral y con un enfoque católico, incluyendo en su trabajo a Santa Hildegarda y a San Agustín. Y justamente por todos sus conocimientos le hemos invitado hoy a Patricia para que nos hable sobre la medicina natural de Santa Hildegarda. Ella nació en Alemania en el año 1098 en el seno de una familia noble y acomodada. Fue la menor de 10 hermanos y en el año 2012 el Papa Benedicto XVI la inscribe en el catálogo de los santos y también le otorga el título de doctora en la Iglesia. Para hablar de todo esto, damos la bienvenida en esta mañana a nuestro programa a Patricia. Patricia, buenos días, un gusto tenerla con nosotros aquí en Radio María. Muy buenos días, Alexandra. Gracias por el espacio. Espero que sea de mucho provecho para todos. Y como decíamos al inicio, ¿no? Con usted conversábamos un poco antes de salir al aire. Quizás Santa Hildegarda no es muy conocida, pero hemos podido ver en este último tiempo que circula mucho información sobre ella y sobre su medicina. Quisiéramos también poder aprender junto con usted qué nos ofrece Santa Hildegarda. Bien, conversábamos, sí, antes. Saludos a todas las personas que nos escuchan también. Y bien, Santa Hildegarda tiene mucho tiempo, ya cerca de 900 años, y sus escritos durante mucho tiempo estuvieron sin conocerse. Estuvieron, digamos, guardados hasta ahora. Y es a través del obispo de su tiempo, de hace unos años en Alemania, que suplica a Juan Pablo II que sea ella elevada a los altares. Y así es escuchada a través de Juan Pablo II, luego el Papa Benedicto, pues por fin en 2010 la declaran santa y en el 2012 doctora de la Iglesia. Esto como para lo que usted decía, de que tengamos la confianza de que sus escritos ya han sido revisados, analizados,
y obviamente pues ahí tenemos hoy día para compartir algo de la carta que Benedicto escribió sobre ella y donde también nos explica cómo ella no solamente aporta a la medicina, a la psicología, sino también a la teología, a la evangelización para nuestro tiempo. Y bien, entonces, por ejemplo, en cuanto a la salud de Santa Hildegarda, si quieren, podemos comenzar contando cómo nace esta medicina. Ella por ejemplo, fue estudiada por un médico austriaco que se llamaba Gottfried Herska. Él, él, estando en Austria, estudiando medicina, estudia Santa Hildegarda en latín, porque antes, para estudiar medicina, hablamos de antes de la Segunda Guerra Mundial, era necesario saber latín. Se estudiaba en latín antes como se estudia ahora en inglés. Y así es como él conocía a Santa Hildegarda de una manera autodidacta. Tiene una vida muy interesante y él estando, por ejemplo, en el tiempo en que Austria es ocupada y es obligatorio servir al Führer, él se niega por sus principios católicos, era un médico muy católico. Entonces, por negarse, pues es llevado a campos de concentración y se dice que estando en campos de concentración, él ofrece a Dios que si sobrevive va a hacer conocer a la medicina de Santa Hildegarda. Y puesto que después de 9 meses termina la guerra, él sobrevive y con lo que queda de la sociedad en ese momento, en ese entorno, tuvo que hacer uso de los remedios de Santa Hildegarda en ese momento para poder tratar heridas, porque estaban los recursos obviamente muy, muy escasos. Y utiliza una planta que está entre los remedios de Santa Hildegarda, que era la milenrama, y se sorprende de cómo las heridas se curan tan rápido y de una manera tan efectiva. Es entonces que dice, bueno, si esto resulta hay que probar lo demás, y así es como nace en ese entorno, en ese momento histórico, la medicina de Santa Hildegarda a través de este doctor que tiene una vida tan interesante de la que es necesario también conocer para entender esta nueva ola de medicina a través de esta santa, y que él se llama Gottfried Herska. Él lleva 20 años de estudios antes de hacer su primera publicación, estudia 20 años a Santa Hildegarda, obviamente con muchas dificultades, en el sentido de que había ataques cuando los procedimientos eran obviamente distintos. Él estaba muy interesado en entender el precáncer y el cáncer, se dedica mucho a estudiar esta área, porque Santa Hildegarda explica el origen del cáncer, explica cómo tratarlo, y así como una serie de enfermedades más, muchísimas enfermedades más, donde en sus libros se reposan cerca de más de 2.000 remedios, de los que han sido probados apenas 500. Y así a través de este tiempo, 20 años después de que empieza el doctor Herska su primer uso de la medicina, pasan 20 años y en 1970 aproximadamente publica su primer libro, y de ahí una serie de libros más hablando de la medicina de Santa Hildegarda, y uno de los libros de hecho se llama Así cura Dios, obviamente título en alemán, ¿no? Todos sus libros estaban en alemán y hasta que son traducidos al español, estamos hablando de hace cerca de poco menos de 10 años, empiezan a ser traducidos sus libros al español. Y resulta que quien traduce sus libros al español son dos españoles que son sanados a través de la medicina de Santa Hildegarda, haciendo obviamente un uso autodidacta de sus remedios, y en gratitud traducen los libros, empiezan a traducir los libros al alemán. De allí, a través de esta traducción, pues empieza a haber más testimonios a nivel hispano, o sea, en España, de sus remedios, y asume en España un señor que se llama Juan Antonio Timor a través de su, digamos, lo que Dios estaba gestando para que a través de él se empiece a correr también en Hispanoamérica, a conocer la santa, ¿no? Entonces, por ejemplo, el doctor Gottfried Herska, que les mencionaba al principio, forma a otro médico alemán, y él es el que está todavía vivo y sigue llevando la medicina de Santa Hildegarda. En la actualidad es el principal ahorita, digamos, la segunda persona que lleva con éxito la medicina de Santa Hildegarda en Europa, y hay otros también doctores que ya cada vez
digamos, hay más personas, doctores médicos, también psicólogos, terapeutas formándose, que llevan esta medicina no solo ya en Hispanoamérica, sino también, no solo en Europa, sino también aquí en Hispanoamérica. Quizá sea un poco interesante contar a nuestros oyentes cómo nace esta medicina en el sentido de que cómo es que Santi Delgarda escribe estos libros, de dónde saca ella todas estas ideas de que esta planta sirve para una cosa, esta semilla para la otra cosa. Quizá contarles un poquito esa parte a nuestros radioescuchas. Muy bien. Bien, sí. Gracias por la pregunta, porque realmente son muchos los libros. Santi Legarda recibía de una voz, ella decía, una luz viva que le hablaba, indicaciones, dictados. Entonces, ella tiene visiones desde muy pequeñita, desde más o menos los 4 o 5 años se hablaba de que ella tenía visiones ya, eh, y a los 8 años se dice que hay varias biografías de ella y se dice que quizás por estas mismas cualidades ella es que los padres la ofrecen en el monasterio de una tía que estaba adosada su monasterio a un monasterio masculino, y ella se empieza a formar ahí desde los 8 años por esta vida mística que tenía desde muy pequeña. A los 27 años ella entra, ella toma digamos, los votos como monjita benedictina. Y sigue teniendo visiones, pero no es hasta los 40 y pasados los 44 años que Dios le ordena a Santa Hildegarda que ya haga públicas estas visiones. Entonces ella va donde su confesor, estamos hablando del siglo XII, ¿no? Estamos hablando de a partir de 1115, ya se profesa ella religiosa, y en 1136 ya ella es elegida como magistra una vez que muere la abadesa, ¿no? Ella es elegida como magistra para seguir ella liderando, y allí es cuando el Señor le pide que empiece a hacer público sus visiones. Eh, para esto ella obviamente llega hasta San Bernardo de Claraval, que es contemporáneo de ella, y se estimaban muchísimo. Se escribían, constantemente, reposan en los escritos, ¿no? Todavía para el estudio. Y ellos, San Bernardo de Claraval es quien le dice a Santa Hildegarda, tus visiones son auténticas, tus visiones sí son de Dios, adelante. Entonces ella sus escritos llegan hasta el Papa, los escritos del Papa, Papa, voy a leer específicamente su nombre aquí en el escrito de la carta de Papa Benedicto XVI, y el Papa Alejandro III, es quien en este tiempo es que se estudiaba sus escritos, y así ella obtiene la aprobación y empieza a difundirse más su fama de santa, porque ya tenía fama de santa desde jovencita. Entonces, de hecho, por esa fama de santa es que el monasterio empieza a crecer en número de manera rápida. Ya, de hecho, por ejemplo, luego, cuando esta medicina empieza a hacerse conocida, en el pueblo se la conocía como la medicina de Dios en su tiempo. Y así Santa Hildegarda se hizo fama de persona que ayudaba a sanar a la gente, ya haciendo uso de las plantas, de los minerales, de los alimentos, tanto carnes como vegetales, como carbohidratos, porque ella explica todo esto. Bueno, el Señor le explica en uno de los libros que escribe, porque sus principales obras son 4 y una de ellas es de contenido médico, específicamente, de medicina sencilla. Se divide luego en dos partes, medicina sencilla y medicina compleja. La medicina sencilla explica el uso de los alimentos, tanto vegetales como carnes, como también los minerales, y el uso de, por ejemplo, el agua, los elementos de la tierra, ¿no? Tierra, aire, fuego y, bueno, los 4 elementos. Entonces, así, ella en estos libros contiene el uso apropiado de estos elementos, porque el Señor se lo ha comunicado.
Entonces, a través del tiempo y de las personas que han ido haciendo uso de estos consejos que hay en sus libros, hay una serie de testimonios maravillosos de la forma en que estos remedios funcionan. No sé si he contestado su pregunta o si Sí, tal vez sí, hay... sí. También lo que conversamos un poco antes de salir al aire era este asunto de que Santa Hildegarda, Dios digamos, le bendijo con muchos dones, ¿no? Entre esos ella era profetisa. Hay muchas profecías que ella tuvo para sus tiempos y también para los tiempos actuales. También ella era exorcista, ¿no? Se dice que tenía esa gracia de Dios de expulsar al demonio. Otra cosa que me parece muy interesante es la música que ella escribía, que también tenía una música hermosa y era música exorcística, que justamente lo que ella buscaba es que la gente encuentre ese equilibrio y esa paz interna, y eso es lo que se refleja en nuestro cuerpo. Así es. Así es. Santilegarda nos ofrece una visión muy rica no solo de la creación, sino de los dones que nos dio el Señor en el sentido de la apreciación, del uso de la cultura. Se interesaba mucho por la cultura. Ella, por ejemplo, esto escrito o explicado por el Papa Benedicto. Está en su documento, en la carta que emitió el 7 de octubre de 2012 cuando la declara doctora de la Iglesia. Ahí puede verse lo que estoy diciendo, donde él explica que Santa Hildegarda se preocupaba por sus monjitas, no solo por la formación, obviamente, en la fe, sino también por su formación cultural, porque entendía la forma en que, la visión teológica del arte. Ella no solamente compuso música, hay una obra de ella que se llama el Ordo Virtutum, que es el orden de las virtudes, donde hermosamente se puede conocer la dinámica, sobre todo en el alma de una religiosa, la vida íntima del alma de una religiosa, en esta dinámica de acercarse a Dios, ¿no? En el crecer en la fe, en el amor a Dios y el combate espiritual que lleva en el desarrollo de las virtudes, que obviamente vienen de Dios. Entonces, ella en esta obra que es musical y obviamente teatral, pues nos deja ver estas habilidades que el Señor le dio, entre otras muchas más, como usted mencionaba, la exorcística. Ella era una exorcista a la que le llevaban casos que los sacerdotes mismos no podían liberar. Entre estos remedios que da, por ejemplo, Santiligarza ofrece en sus libros remedios para poder combatir el mal. No solamente el mal físico, también el mal espiritual. O sea, y la música, el arte, también forma parte de la salud, desde su visión, desde cómo el Señor le mostró las cosas, de cómo le fueron explicadas. Y así ella las transmite en los escritos, que fueron dictados. Ella no se dice que escribía, sino que dictaba. Tenía dos secretarios, que era uno su confesor y otra una de sus monjas, su secretaria. Que por cierto, vale la pena mencionar en la película que se ha hecho muy famosa que se llama La Visión, donde se explica su vida, pues realmente hay cosas que no están apegadas a la realidad. Por ejemplo, Ricardis, que era su monja copista, era tuerta, porque está en sus dibujos. Santilegara también pintaba, también dibujaba. Dibujó, dejó obviamente su arte, lo que veía en una iconografía, ¿no? Que ella misma elaboró, y entre esas está obviamente la imagen de Ricardi sin un ojo. Entonces hay muchas cosas que hacen bueno, que tengamos que leer sus libros, no creer la versión de la película, ¿no? De la visión, porque no estamos apegada a la realidad en todo lo que dicen. Otra cosa importante de hacer quizá hincapié es que lo que hacía Santa Hildegarda es aprovechar las bondades que tienen los elementos naturales, ¿no? Esas bondades con las que Dios mismo ha creado la naturaleza y que a través del Espíritu Santo Dios le mostraba cómo aprovechar esas bondades para combatir las enfermedades o para recobrar la salud, para quizá
luchar contra una debilidad física y como usted bien dice, ¿no? También ese mejorar espiritual también. No es algo de magia, no es algo de que yo tomo esta hierbita y me curo porque tiene magia o algo así, ¿no? Sino es justamente es la propiedad de esa planta y de ese alimento el que cocinado de la manera que ella lo indica, porque así lo mostró el Señor, va a aprovechar todas las facultades de ese alimento, de esa planta. Hay que tener mucho cuidado aquí con caer quizá en esa parte. Yo cuando revisaba esta información veía que hay mucha mezcla también como todo, ¿no? Ahora que cogen un poco de la medicina de Santa Hildegarda y le mezclan con lo que hacen los chamanes, los curanderos. Entonces en eso debemos tener mucho cuidado porque, como hablábamos inicialmente, ¿no? Y usted nos recalcaba, toda esta medicina y todos los escritos de Santa Hildegarda fueron revisados y fueron aprobados por nuestra Iglesia Católica. No es, repito, no es cuestión de magia ni de curanderos ni de hechiceros, sino es cosa de aprovechar los beneficios de la naturaleza. Así es. Bueno, para el respaldo de lo que conversamos respecto a esto, de lo que usted menciona, está que la ciencia evidencia y confirma lo que Santa Hildegarda dijo ya hace 900 años, pero lo va confirmando muy de a poco. Por ejemplo, con el desarrollo de la tecnología, hablaba ya Santa Hildegarda hace 900 años de la vida microscópica, pero no existía el microscopio. Entonces, ella en sus términos, por ejemplo, ella hablaba de pediculi, que eran eh, gusanitos muy diminutos, decía, gusanitos muy pequeñitos, parásitos, como la causa de la mayoría de las enfermedades. Ella ya lo explicaba hace 900 años sin la existencia del microscopio. Entonces se desarrolla la tecnología, viene el microscopio, se comprueban muchas de las cosas que Santa Hildegarda dijo y así se sigue haciendo hasta la actualidad. De la misma forma, por ejemplo, ella explicaba, según sus visiones, la vida submarina si no existía el submarino. Se han confirmado cosas de sus visiones con el desarrollo tanto del microscopio, del submarino, del telescopio, y así una serie de desarrollos tecnológicos que han permitido la confirmación de lo que Santa Hildegarda dijo hace 900 años. Con respecto a los usos de los recursos naturales como las plantas, los alimentos, los minerales, de la misma forma, el desarrollo de la ciencia ha ido permitiendo que entender que lo que Santa Hildegarda dijo era verdad y va siendo verdad. Ciertamente falta mucho todavía por confirmar, porque Santa Hildegarda es muy amplia. Como yo le conversaba, tiene recursos para distintas disciplinas de la ciencia, no solamente para la medicina, también lo tiene para la psicología, lo tiene para la nutrición, lo tiene para la sociología, lo tiene para la agricultura, entonces, y sobre todo en las áreas naturales, ¿no? A través de lo que hablábamos de sus libros de ciencia, porque la física es un libro de ciencias naturales. Por eso Santa Hildegarda era considerada una de las mayores naturistas de su tiempo y bueno, en respecto a eso, ¿no? Con respecto al uso de la medicina, tendríamos también que ver que realmente el mal utiliza eh, muchas cosas mal, o sea, hay cosas que son mal utilizadas, ¿no? Tenemos este discernimiento constantemente que hacer con respecto a todo, ¿no? Porque hay cosas que pueden ser mal utilizadas, que el Señor las pensó para hacer el bien. Así también la medicina Santa Hildegarda debe ser revisada de la fuente para que podamos nosotros, obviamente hay ahora gente seria que se dedica a desarrollar esta medicina y que nos ofrece recursos confiables, que es lo que tendríamos que nosotros tomar. Porque hay ya, como les decía, en el nacimiento del resurgimiento de esta medicina, porque mucho tiempo fue considerada la medicina de Dios y ahora se ha vuelto, gracias a Dios, a poder conocer, porque está, según lo que dice Papa Benedicto, está una medicina y una santa para nuestros tiempos, porque también ofrece recursos para la evangelización de nuestros tiempos. Y esto, pues, los usos de las plantas, la medicina de Santa Hildegarda, uno la lee, por ejemplo, y indica recetas de alimentación.
enseña a preparar le dice ella caldo de pie de ternera, lo que para nosotros viene siendo el caldo de pata. Es un remedio universal. Está preparado de una manera muy parecida a la nuestra, solo que le añade ciertos elementos que se consiguen realmente, se pueden conseguir, y hacen de eso una medicina muy potente. Y es simplemente un caldo, ¿no? Entonces, ella en sus recursos, en su libro, explica por qué y cómo utilizarlo, para qué utilizarlo, cómo prepararlo, y así como ese, muchos otros remedios más, para el corazón, para el aparato digestivo, para los nervios, para el cerebro, para muchas cosas más. Entonces, cuando entendemos y vemos sus libros, entendemos cuál es la línea de su pensamiento, y todo nos lleva a Dios en sus escritos. Por eso podemos decir, siguiendo a Santa Hildegarda, ella dice: en el universo no hay nada más alto o más profundo, más sublime o mejor que Dios. Él es fuente y origen de toda vida, es todo amor, toda bondad. Él te ama, eres, a pesar de todos tus defectos y debilidades, su hijo amado. Y en esta línea, esto es sacado del libro que se llama El libro de los méritos de la vida, que es un libro de psicoterapia de Santa Hildegarda, podemos introducirnos desde aquí al mundo de la salud que nos ofrece Santa Hildegarda a través de sus visiones. Nos introduce en un mundo donde la salud es entendida como un todo que necesita integrar no solamente el cuerpo, sino también la mente, la parte espiritual y también la creación como tal. Donde ella conecta la creación, explica que la creación está conectada por un término que ella define como viriditas, que tienen una serie de traducciones como fuerza verde, energía vital, que entre las explicaciones de Santa Hildegarda, la viriditas viene siendo como esa fuerza vital en nosotros, y la describe como el alma, ¿no? Entonces, ella, por ejemplo, en sus escritos empieza a describir que esta viriditas está en cada cosa creada. En las plantas, está esta viriditas también en los alimentos, y es algo que Dios le comunica a la creación, es una impresión de Dios en la creación. Entonces, por esa razón, ella explica cómo esta creación tiene determinados elementos que, al ser incorporados por medio de la alimentación o el uso, aportan lo que esté haciendo falta, y de ahí viene el fortalecimiento de la salud, porque ella explica que toda enfermedad es un debilitamiento. Cosa que ahora es obvia, ¿no? Pero para muchos quizás no lo sea. Entonces, al incorporar estos elementos que están débiles o están faltando a través de la alimentación, que es el primer pilar de la salud de Santa Hildegarda, es la alimentación. Que tu comida sea tu medicina. Entonces, por ejemplo, para Santa Hildegarda, eliminar los bloqueos que hacen que una persona se enferme es el primer paso para la curación. Y normalmente estos bloqueos están en la vida íntima de la persona, en la vida emocional, en la vida psíquica de la persona. Pero antes de llegar allí, se podría hacer uso de los elementos de la naturaleza, como la alimentación, para empezar a restablecer la salud. Una curación, dice Santa Hildegarda, solo puede tener éxito si eliminamos las causas, o sea, los bloqueos que desencadenan la enfermedad. Uno de los remedios más potentes que Santa Hildegarda explica con más fuerza para sanar las lesiones es la humildad, dice ella, que se expresa así. Por ejemplo, en su libro de los méritos de la vida, ella explica cómo la humildad tiene una frase sanadora que dice: yo soy la fuerza que sostiene el universo. Quiero ser el sol que brilla en la oscuridad. Ninguna tormenta me puede hacer vacilar, porque estoy unida a la bondad de Dios. Esto dice la humildad, que para Santa Hildegarda es el remedio más potente para iniciar la sanación, ¿no? Empezar por ser humildes. Y así, por ejemplo, Santa Hildegarda va integrando elementos que son importantes en el proceso de sanación. Como vemos, está enlazada la vida emocional con la vida espiritual. Luego, obviamente, si hacemos un fortalecimiento también con cambio de hábitos con respecto a la alimentación, que eso ya lo vamos a explicar ahora un poquito más adelante, con cómo funciona son sus principios de salud.
Podemos también compartir algunos consejos de alimentación con nuestros oyentes para que empiecen a hacer ese cambio, ¿no? Como usted dice, es importante. Y ahora en este tiempo en el que nos hemos acostumbrado mucho a lo que está rápido, ¿sí? Son las comidas que ya vienen listas, ya vienen preparadas, que le meto al micro, que me siento, son comidas ultra procesadas y todo eso va dañando inflamando, diría yo, nuestro interior, ¿no? Y justamente a través de todos estos consejos y recetas de Santi Hildegarda, lo que buscamos es desinflamar el cuerpo y también trabajar en nuestra parte interior, porque como dice la Biblia, ¿no? De lo que está lleno tu corazón, habla tu boca. Igualmente de lo que tenemos dentro se va a expresar en nuestra salud, en nuestro bienestar. Y si tienen alguna pregunta, si tienen quizá alguna experiencia con la medicina de Santi Hildegarda, les invitamos a que se comuniquen con nosotros a través de sus mensajes al 098-400-3456 o si nos quieren llamar al 2838-998. Si llaman fuera de la provincia de Lanzuay, anteponemos el 07. Podemos continuar entonces, Patricia, conversando sobre cómo podemos aplicar esta medicina y esta alimentación a nuestra vida. Muy bien, María Alexandra. Sí, para poder entender, saber cómo usar la medicina de Santi Hildegarda, convendría conocer lo que los médicos hildegardianos, que es un término acuñado del doctor Gottfried Herska, luego el doctor Estrelo, que es el que todavía está vivo, y que también utilizó Papa Benedicto para describir estos recursos de Santi Hildegarda. Ellos resumieron desde los libros, compendiando de las ideas de Santi Hildegarda, unas reglas que llaman reglas de oro de la vida, y la resumen en 6. La primera regla de Santi Hildegarda para poder hacer una mejoría en nuestra salud es que tu comida sea tu medicina. Entonces Santi Hildegarda nos explica por eso el uso debido de los alimentos, de las plantas, de las carnes, de las grasas, del agua, de las bebidas, que es muy importante también entender en parte de la salud, y también asimismo de los minerales. Así como parte de la creación que son, ¿no? En esto que usted mencionaba sobre la nueva era que utiliza los minerales, las piedras, un mal uso, tenemos el documento Jesucristo portador del agua de la vida, que nos aclara todo este tema de la nueva era, que es un documento para que nosotros podamos conocer, ¿no? Este tema y entender más desde qué punto, una vez que lo tenemos entendido, desde qué punto podemos ver a Santi Hildegarda, ¿no? Una vez teniendo claro este tema de la nueva era, para que veamos cómo Santi Hildegarda propone, que es distinto su propuesta, porque ella explica cómo esta parte de la creación también contiene medicina, porque el Señor la creó, el mal no crea nada. Entonces, en esta misma línea podemos entender el uso debido de estos recursos. Y bueno, para esto también, una vez que entendemos cómo comer bien, cómo beber debidamente, pasamos también a la segunda regla de oro, que es utiliza los remedios que te proporciona la naturaleza para conservar y recuperar tu salud. Comiendo debidamente, luego podemos hacer uso de remedios naturales que también están contenidos también en su libro de física y el causas y remedios, donde están contenidos los remedios de ella. Esos son los 2 libros médicos que ella ofrece, y allí están contenidos los remedios naturales en medicina sencilla y medicina compleja. Pues bien, entonces, luego la tercera regla de oro de la vida es: procúrate una alternancia natural de sueño reparador y ejercicio adecuado. Ahora está muy de moda el gimnasio y hay unas rutinas muy duras. Santi Hildegarda habla de hacer ejercicio y habla de ejercicio moderado. Habla incluso de bailar, de danzar, ¿no? De poner el cuerpo en movimiento, que es lo que el cuerpo necesita. Y entonces, es muy bonito, porque yo le mencionaba a usted que la medicina Santi Hildegarda se considera una medicina maternal, es una medicina muy tierna. Así también se concibe el ejercicio, como algo que debe ser también moderado, no exagerado, ni que, o sea, está tan mal la falta de ejercicio como el exceso de ejercicio. También podría hacer daño. Entonces,
Asimismo, el sueño, ¿no? Procúrate una alternancia de sueño reparador. Santi Legarda habla del sueño ya hace 900 años y ahora la ciencia moderna estudia mucho el sueño. Santi Legarda ofrece mucha información con respecto a los sueños, al sueño y a los sueños. Y habla sobre que ya hace 900 años, lo que se confirmó ahora, que el cuerpo se desintoxica, se limpia durante el sueño. Es necesario el sueño en sus horas de vida para que el cerebro se pueda desintoxicar. No es lo mismo dormir en el horario de 10 de la noche hasta las 6 de la mañana que dormir en otros horarios, porque el cerebro no se desintoxica igual. Esto es lo que explica Santi Legarda. Explica también la calidad de los sueños de acuerdo a la calidad que tuvimos durante el día. Si las contrariedades fueron muchas, el sueño puede no ser tan bueno y por esa razón ofrece remedios para antes de dormir, para poder dormir bien. Entre estos remedios, ya que de paso aprovechamos, está lo que se llama el vino apagado, que es el vino es un recurso muy importante en la medicina de Santi Legarda. El vino se hierve, con esto pierde el alcohol y se apaga una vez que entra en el hervor y se le añade la mitad de agua fría, con esto lo que se apaga, ¿no? Y se puede tomar caliente a sorbos antes de dormir. Esto distiende los nervios, las tensiones, la irritabilidad, la ira, la preocupación, la ansiedad, la tristeza y permite un mejor sueño. Sería el vino tinto. Puede ser tinto o puede ser blanco. Sí, pueden ser el que disponga, ¿no? Santi Legarda explica también los vinos. Cuando es tinto, ¿para qué sirve más? Cuando es blanco, las bondades, los beneficios, los perjuicios. No es bueno tomar vino puro. Esto ya también lo explica la Biblia en el libro de los Macabeos. Al final del libro de los Macabeos segundo está una explicación sobre el vino. Esto está en la Biblia de Jerusalén, que también, bueno, es otra parte, que es como en la Biblia hay ciertos contenidos que Santi Legarda amplía, ¿no? A través de sus remedios y también a través de sus escritos. Y el vino, ella dice que es muy bueno para la salud porque explica que fortalece, ¿no? Pero siempre con agua, no solo, sobre todo el vino tinto, nunca solo. Y asimismo tampoco agua sola, explica ella. Entonces, el agua sola dice que debilita, cosa que podría escandalizar a algunos porque está muy de moda, es decir, que hay que tomar 2 litros de agua sí o sí. Santi Legarda explica, y los médicos actuales también dan la razón en algunos de los médicos, ¿no? Sobre cómo el agua en ciertos momentos de la salud es perjudicial, ¿no? Entonces Santi Legarda explicaba que el agua sola debilita, el agua debería ir siempre con algo, ¿no? Con agua aromática, agua con algo, para que pueda así el cuerpo recibir algo. El agua sola no aporta nada y por lo tanto debilita, explica ella. ¿No? Esto es dicho por Santi Legarda. Y luego pasamos a la cuarta regla de oro de la vida, que es: consigue un equilibrio razonable entre el trabajo, la oración y el descanso, en el sentido de hora de labora de la regla benedictina. Ella era benedictina. Y el Señor le comunica una versión, aporta unas ideas originales a la regla benedictina Santi Legarda. Es muy interesante también. Esto también es un documento del que dispongo, se podría compartir también para los que estén interesados. Todo esto está también en línea a través de una página que se llama hildegardiana.es. Están estos documentos disponibles para descargarlos gratuitamente. Bueno, esta regla de oro lo que nos invita es a entender el trabajo como esta necesidad, ¿no?, humana, pero debe ser equilibrada con oración y con descanso, para que así estas actividades sean para nosotros beneficiosas, no perjudiciales, ¿no?, para equilibrar estas rutinas diarias humanas, ¿no? Bien, la quinta regla de oro de la vida para la salud es: purifica tu cuerpo de sus toxinas mediante baños, saunas, ayunos y otros procedimientos de desintoxicación, que Santi Legarda explica como la extracción y análisis de sangre legardianos, las escarificaciones, entre otros, que son procedimientos que Santi Legarda explica cómo hacer en sus libros y que también ahora hay disponible entrenamiento en España para los que se interesen en esta área, a través de casasantilegarda.es, que es una entidad para la que colaboro, bueno, para que la gente conozca que hay un lugar confiable donde se puede ir para formarse. Tienen cursos en línea disponibles con los que se puedan comunicar para determinadas inquietudes. Y así, por ejemplo, en esta purificación encontramos el beneficio que ahora la ciencia confirma de los saunas, del ayuno y de determinados baños, ¿no? Por ejemplo, ella habla para los dolores reumáticos y artríticos,
un remedio que Santa Hildegarda explica es bañarse con agua de lechos. Ahora que pareciera ser que, por ejemplo, la artritis y el reumatismo es una enfermedad crónica de la que no ofrecen curación, hay en Santa Hildegarda recursos para tratar estas enfermedades crónicas con muy buenos resultados, inclusive curaciones. Entonces, esto permite, por ejemplo, el agua de lecho se hierven de 8 a 10 hojas de lecho de cualquier tipo en 4 a 5 litros de agua, y esto se baña a la persona que sufre de dolor. Es muy bueno cuando se tienen los dolores, cuando hay dolor, a bañarse con esta agua de lecho para el dolor. Combate los dolores de reumatismo y de artritis. Bien, asimismo el sauna. Se ha comprobado que la piel es un órgano de desintoxicación, o sea, si no se elimina a través de la piel determinadas toxinas o elementos nocivos, que Santa Hildegarda explica como suciedad, habla de toxinas, habla de elementos nocivos, habla de... esto también es eliminado por la piel y la ciencia moderna lo confirma. Santa Hildegarda dice que a través del sauna es posible eliminarlos. Asimismo, con el ayuno, es otra cosa que está muy de moda, el ayuno intermitente, hablan del ayuno aquí y allá. Bueno, el ayuno siempre se ha considerado un elemento, sobre todo en la iglesia siempre lo promovió, sobre todo para aspectos espirituales, pero también tiene beneficios para la salud, que también la iglesia lo sabe, ¿no? Nuestra iglesia nos lo ha enseñado, ¿no? Y de hecho es parte de un proceso de sanación integral. El ayuno es parte importante. Arranca normalmente las terapias con un ayuno, ¿sí? Y un ayuno hildegardiano no es como el ayuno que estamos acostumbrados solo a pan y agua, sino que tiene un procedimiento un poquito distinto. No es tan, digamos, es más maternal, por eso decía que hace un momento es un poco distinto, un poco más tierno, más. No deja de ser ayuno, pero es un poco distinto, ¿no? Incluye unas sopas de vegetales de determinado momento y determinadas especies que aportarían a que ese ayuno también sirva para ir desintoxicando el cuerpo más efectivamente y más rápidamente. La sexta y última regla de oro de la vida es: ejercítate en cambiar tus rasgos psicosociales negativos, que ella define como vicios o vitiums, en actos generosos de amor, que son las virtudes, que te llenarán de alegría espiritual, vitalidad y humildad. Esta es parte de la psicoterapia hildegardiana. Aquí está puesta como la sexta regla de oro de la vida, pero también se podría iniciar con este punto, para ir a lo profundo del problema. Aquí en la Santa Hildegarda nos aporta también otro elemento original en su abordaje de la salud a través de 35 pares de vicios y virtudes que son antagónicos, que se enfrentan para que en nuestra vida diaria, y en los que tenemos que hacer el llamado de la virtud para combatir el vicio y así poder ir restableciendo nuestra salud. Es parte importante de nuestra salud. La vida psíquica, la vida emocional, la vida espiritual están de esta manera en ella incorporadas. Es que justamente el ser humano no es solo cuerpo, no es solo mente, sino somos un conjunto, no es lo que usted nos dice. Y una de las cosas que yo podría quizá aquí incluir cuando queremos encontrar ese equilibrio y empezar esa sanación, tanto interior como del cuerpo, es la confesión. Creo que una de las grandes, de los sacramentos que Dios nos ha dado justamente para poner paz en ese interior, que muchas veces cuando el interior no tiene paz, se ve reflejado en las enfermedades que cargamos en el cuerpo, ¿no es cierto? Claro, claro. Esas son las enfermedades psicosomáticas, que también es algo que no está bien entendido en la medicina moderna, pero que Santa Hildegarda ya explicaba sobre las enfermedades psicosomáticas. Es más amplio de lo que ahora se entiende y ella aporta riquísimos elementos para poder entenderlo y para poder ir a la solución. Y justamente lo que usted menciona, la confesión, es algo que también tengo para poder explicarles dentro de lo que Santa Hildegarda explica. En esta forma de tratar la salud, que le llaman el arte de curar de Santa Hildegarda, hay una cosmovisión de Santa Hildegarda que es muy actual y que ve al hombre en su totalidad, que era lo que usted explicaba hace un momento, que no solo somos cuerpo, no solo somos alma, también tenemos una mente y tenemos una vida social. O sea, tenemos también una creación con la que nos interrelacionamos. Y aquí vienen los aspectos sociológicos que
que le comentaba, que también pueden ser vistos como una ecología, ¿no? Ahora con los escritos, por ejemplo, de Papa Francisco sobre la ecología y tal, pues Santa Hildegarda nos aporta una visión muy clara sobre cómo entender esto y elementos muy interesantes. Hay una visión global de la salud en Santa Hildegarda y esto entra en la relación del universo con el creador, en el sentido de que toda la creación tiene una relación con su creador y la busca a su creador. Entonces, para Santa Hildegarda, la salud integra los aspectos físicos, los psicológicos, los espirituales y los ambientales, se puede decir, o sea, la creación entera, que otros podrían considerar como aspectos ecológicos. Entonces, hay una conciencia de construir una unidad entre todos estos y nosotros estamos incluidos o incluimos el universo entero en la creación, ¿no? Entonces, toda verdadera curación supone actuar sobre estos 4 niveles o estos 4 planos constitutivos en los cuales nos interrelacionamos, que serían el cuerpo, la esfera emocional, la esfera natural y la relación con el creador. Para que pueda haber una sanación verdadera, deberíamos integrar estos 4 niveles. Es lo que explica Santa Hildegarda. Tenemos unos mensajes, Patricia. Nos están haciendo unas consultas. Buenos días, estimada hermanita. Interesante saber de la forma de alimentación para nuestra salud por la Santa. Por favor, indicar dónde podemos comprar el libro Dios le pague. Buenos días, favor pedir a la doctora nos diga otra vez el sitio web. No alcancé a apuntar. Buenos días, soy Fanny desde Houston. Felicitaciones, hermoso programa, muy valioso. Por favor, ¿me podría enviar el link o dirección electrónica donde poder tener la información que en este momento están compartiendo sobre Santa Hildegarda? ¿Podríamos repetir, por favor, Patricia, la página web y dónde se consiguen los libros de la Santa? Sí, claro, claro. Muy bien. Yo les decía que una fuente confiable para averiguar sobre Santa Hildegarda la encontramos en www.casasantahildegarda.es. Sería www.casasantahildegarda.es. Les vamos de todas maneras a apuntar para compartir a las hermanas que nos han pedido. Y ahí encontramos los libros también. También están los libros, pero es obviamente una página en España y ya ellos tienen una distribuidora para Hispanoamérica. O sea, los libros de Santa Hildegarda son fáciles de conseguir en Hispanoamérica, por lo menos en Ecuador los consigue, en las librerías están disponibles. Me comentaron, por ejemplo, aquí en Guayaquil que los han visto. Yo realmente los compré en España, pero ya están aquí en Ecuador y tengo entendido que también están a nivel hispanoamericano, que son fáciles de conseguir. Ya. Los libros que están disponibles son los libros para la venta, son los libros del doctor Estrelo, que son también los libros del doctor Herska. Hay disponible uno que es de medicina de Santa Hildegarda, que se llama, creo que el Vademecum, y el libro de medicina de Santa Hildegarda que escribe junto el doctor Herska y el doctor Estrelo. Ese también está disponible. Luego hay libros que son los traducidos de Santa Hildegarda del alemán al español, que son gratuitos. Esos los pueden descargar también en una página que se llama www.hildegardiana.es. Hildegardiana.es. Bueno, les vamos a compartir estas direcciones a nuestros hermanos que nos pidieron, a nuestros oyentes que nos pidieron por mensaje. Les vamos a compartir estas direcciones, ¿sí? También revisaba un poco esto de Santa Hildegarda, por ejemplo, algo que me llamó la atención. Ella dice que para los desayunos, ¿no? Ella recomienda acompañar la primera comida del día con una bebida caliente, que es más digestiva que una bebida fría. Una de las cosas que ella usa mucho es el hinojo. Por ejemplo, ella habla de tomar una infusión de hinojo. Sí. Ella habla, Santa Hildegarda menciona los alimentos buenos y los alimentos malos, los detalla. Y estábamos hablando sobre todas estas bondades de la medicina de Santa Hildegarda. Les compartimos también a los que nos piden las direcciones donde pueden conseguir los
los libros y también gratuitamente hay una página que nos compartía Patricia donde se puede conseguir todos estos libros con las recetas y con los consejos de Santa Hildegarda. Y yo les comentaba también una de las cosas que me llamó la atención. Ella decía que es bueno comenzar el día con una bebida caliente que es más digestiva que una bebida fría. Por ejemplo, la infusión de hinojo, que es la que ella usa mucho, que alivia los dolores en las articulaciones, nos sirve para la enfermedad como la artritis, la tendinitis, como también para la colitis, por ejemplo, ¿no? Y nos facilita la digestión, aparte de que es rica en vitaminas, en fibra, y actúa contra los gases y los dolores de estómago. Otra de las cosas que ella, por ejemplo, recomienda como un desayuno, que también me gustó mucho, es mezclar los copos de avena con leche vegetal, ¿sí? Entonces ella dice que la avena pone de buen humor. Y qué mejor que comenzar el día con avena para estar de buen humor, ¿no? La avena es caliente, tiene un gusto picante y un olor fuerte y constituye un alimento generoso y sano para las personas de buena salud. Proporciona un alma alegre, una inteligencia limpia y clara, una tez hermosa y una carne llena de salud, escribe la santa. Qué lindos consejos, ¿no? Y con cosas tan prácticas y tan que podemos conseguirlas con facilidad. Así podemos ver cómo hay calidez en su lenguaje, ¿no? Hay una calidez en su lenguaje. Y así estos remedios, por ejemplo, ella menciona qué alimentos usar cuando se está sano, cuando se está enfermo, y alimentos que son buenos, tanto para sanos y enfermos, como también a su vez alimentos que no son convenientes para cuando estás enfermo, aunque sí para cuando estás sano. Entre esos está la avena. La avena es un alimento que es muy bueno siempre y cuando se esté sano. Si una persona está enferma, la avena no es muy conveniente, puesto que la avena necesita mucho calor para poder ser digerida. Cuando una persona está enferma, normalmente tiende al enfriamiento y primero el enfriamiento del estómago. El estómago es muy importante en la salud que Santa Hildegarda explica, puesto que normalmente siempre el primer órgano a enfermarse es el estómago. Es un órgano muy sensible a la vida emocional. Normalmente siempre se somatiza a nivel estomacal y se somatiza a nivel intestinal, el aparato digestivo en general. Entonces, siempre tiende a ser el primero a enfermarse. Y una vez que se enferma el estómago, se empieza a enfermar los demás sistemas. Por esa razón es muy importante ponerle mucha atención a la alimentación. Y Santa Hildegarda explica, como usted bien decía, en la mañana es necesario comenzar con un alimento caliente, no alimentos fríos, alimentos calientes. Y recomienda alimentos dulces. Ella tiene una receta que se llama el avermus, que es cocinar espelta, en el caso de que se tenga espelta, con manzana, canela, miel y un poquito de una especie que se llama regaliz. Y esto se prepara en la mañana y es un alimento que satisface muy rápidamente, aporta los nutrientes que se necesitan, es suficiente para uno y lo pueden comer sanos, enfermos, niños y adultos. Si no se tuviera la espelta, se podría echar mano de la avena, ciertamente, observando también que la persona esté sana, ¿no? Sí, observando también cómo reacciona, ¿no? Por el tema de la avena. Sabemos que la celiaquía, por ejemplo, está muy de moda, lastimosamente. Entonces, hay ciertas personas que si no es avena orgánica, pues no puede consumir. En este caso, sí nos permite Santa Hildegarda, nos echa muchas luces respecto a ver cómo reacciona el cuerpo a los alimentos, puesto que ella ya explica qué es lo que te hace bien y ayuda a entender dónde puede estar el alimento que te está causando eso que no entiendes si es un alimento tan bueno, en el caso de la avena. Muy bien, entonces, por ejemplo, la manzana es un excelente alimento y lo incorpora también entre los alimentos saludables. Y ella habla de 3 alimentos que son buenos para toda persona, para todo tiempo, para toda edad, sea sano o enfermo, que son la espelta, que es un cereal muy antiguo, muy parecido al trigo, pero no es trigo. El hinojo que usted mencionaba, que es un vegetal que tiene un bulbo blanco y tiene unas ramas verdes con muchas hojitas. Ese se utiliza todo el hinojo es medicinal y es un muy buen alimento para todo tiempo. Se puede comer crudo o cocinado. Y también están las castañas que son un alimento buenísimo también. Ella habla de que se puede también comer crudo o cocinado. Si bien es duro crudo, ella habla que se puede comer crudo. Entendemos que en forma de una harina. Y con ella se pueden preparar múltiples recetas y tiene múltiples usos medicinales, sobre todo artritis, reumatismo. Es muy bueno para esas dos áreas de salud. Y como usted bien mencionaba, el hinojo tiene muchísimos usos a nivel gástrico.
para mejorar muchos problemas a nivel gástrico y emocionales. Ahí viene el impacto emocional en la salud intestinal y estomacal. Y justamente como los cambios siempre cuestan, ¿no? Y más en la alimentación, estamos acostumbrados a los alimentos ultraprocesados, como les comentábamos, es importante ir haciendo de poco a poco el cambio, ¿sí? Para que no sea tan brusco y nos desanimemos. Ha sido un programa hermoso. Quedan muchas cosas por las que hablar, ¿no? De las recetas. Podríamos retomar algún otro programa con recetas, con recomendaciones ya puntuales para nuestros oyentes sobre estas recetas de Santa Hildegarda, y también recordar que lo que decía esta santa, ¿no? Nunca dejaba de subrayar la importancia de la oración como primer ingrediente. En definitiva, de un día depositado en las manos de Dios. Le agradecemos, Patricia, por compartir sus conocimientos con nosotros y esperamos tenerla en una próxima ocasión. Encantada, muchas gracias por el espacio y muchas gracias también por esta oportunidad de llevar el mensaje de Santa Hildegarda a más personas. Y con ustedes, si Dios lo permite, será hasta el próximo sábado. Buenos días.